Capítulo 40. El orgullo de cada uno. 3 días después del estallido de la guerra civil en la Federación de Mu, Japón, residencia oficial del primer ministro. Dentro del Ministerio de Información, existe un departamento llamado Centro de Información Satelital, encargado de centralizar y analizar las imágenes obtenidas por los satélites de reconocimiento. Antiguamente pertenecía a la Oficina de Inteligencia e Investigación del Gabinete, Naicho, pero tras la creación del Ministerio de Información, todo el departamento fue incorporado a este nuevo organismo. El director de dicho centro se encontraba en la residencia oficial del primer ministro para asistir, como persona de referencia, a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, NSC, conformada por los 5 grandes. El primer ministro, el secretario jefe del gabinete y los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa e Información. La razón por la que el director estaba allí, en esta reunión convocada de urgencia tras el estallido de la guerra civil en Mu y la intervención de Grab Alcas, era su pasado como oficial de las fuerzas de autodefensa. Era el perfil ideal para explicar este tipo de situaciones tácticas. Desde los días de la antigua oficina de inteligencia, el puesto de director del centro siempre había sido ocupado por generales o almirantes retirados. Esta es la fotografía de reconocimiento que muestra las ciudades de la costa este de la Federación de Mu, dijo el director mientras varias imágenes satelitales aparecían en el gran monitor de la sala. Las fuerzas aliadas de Grab Alcas y Milicial han desplegado unidades de paracaidistas en diversos puntos de la Federación de Mu. Los combates ya han comenzado en el terreno. Esto es, tal como temíamos, se nos han adelantado, comentó uno de los presentes. Así es. Y lo más grave es que los elementos rebeldes dentro de la Federación de Mu están dando la bienvenida a las tropas del Imperio Grab Alcas y del Imperio Milicial, luchando codo con ellos. En las imágenes que mostraba el director se veían numerosos aviones de transporte aterrizando en aeropuertos civiles de Mu, rodeados por multitudes de ciudadanos locales que parecían vitorearlos. Otra imagen mostraba una gran formación de aviones de transporte y planeadores volando sobre el mar desde el continente de Millicent hacia el continente de Mu. Todos eran modelos operados por Grab Alcas y Milicial. Ya veo, esperaron a que el interior de Mu estuviera sumido en el caos para enviar a sus fuerzas aerotransportadas. Fue tal como advirtió el Ministerio de Información. Sí. Mientras nuestra atención estaba distraída en la lejanía, ellos apoyaron a los rebeldes en nuestro propio patio trasero, previendo que esto sucedería. El escaso número de satélites de reconocimiento y el hecho de que estuvieran concentrados en la primera y tercera áreas civilizadas también jugó en nuestra contra. La infraestructura de la red de satélites de reconocimiento aún estaba lejos de ser completa. Para reparar la red perdida tras la transferencia del país a este mundo, el Centro Espacial de Tanegashima trabajaba a plena capacidad lanzando satélites, pero el número de unidades de reconocimiento todavía era insuficiente. Japón había sido transferido a un mar remoto a 6.000 kilómetros del continente de Mu. Debido a los naufragios y accidentes aéreos que ocurrieron inmediatamente después de la transferencia, se priorizó el despliegue de satélites GPS y de comunicaciones sobre los de reconocimiento. No, el problema no era solo ese. Habiendo estado al borde de una hambruna nacional en el pasado, los satélites meteorológicos para predecir el clima y asegurar la producción de alimentos eran absolutamente esenciales. Además, dado que el mapa mundial necesitaba ser redibujado por completo tras la transferencia, los satélites de observación terrestre para el mapeo topográfico eran una urgencia máxima. Incluso se requirieron satélites de observación solar debido a las grandes tormentas solares detectadas hace 4 años. Para colmo, este planeta es mucho más grande que la Tierra. Ya sea para el sistema GPS o para el reconocimiento, se necesita el doble de satélites que en la Tierra para cubrir todo el globo. Además, debido al tamaño del planeta, la capacidad de carga útil, payload, de los cohetes disminuye considerablemente. El cohete Epsilon, más económico, no tiene potencia suficiente para este mundo, y el centro espacial de Uchinoura tampoco es útil para cargas mayores. Aunque la situación mejoró algo con la entrada en servicio del cohete H3, rediseñado para duplicar su carga útil ignorando los costos económicos, la realidad era que los lanzamientos en Tanegashima operaban casi al límite de su capacidad física. Por ello, hasta la fecha solo había 8 satélites de reconocimiento en órbita. Incluso se estaban usando satélites ópticos de observación topográfica para tareas de espionaje y ya se había iniciado la construcción de una nueva base de lanzamiento. Con el número actual de unidades, era imposible mantener una vigilancia constante sobre las naciones potencialmente hostiles.
Lo máximo que podían hacer era mantener la mayoría de los satélites fijos sobre los países enemigos y usar el resto para tomar fotografías periódicas de capitales y bases militares. Ante la frustración de no haber podido completar la red satelital a tiempo, el primer ministro Takeda hizo una mueca de amargura y preguntó al director sobre la situación actual. ¿Cuál es la fuerza estimada del enemigo? Sumando a los rebeldes de Mu, las milicias, los antiguos soldados del ejército regular y las tropas de Milicial y Grabalcas, hay más de 300.000 efectivos solo en las cercanías de Otaheit. 300.000. Y si otros países de la Unión Mundial deciden intervenir y enviar tropas de manera formal, ese número aumentará significativamente. Era una situación que solo podía describirse como desesperada. ¿Y la situación en el terreno? Yo responderé a eso, intervino el ministro de Defensa, Yera. Según el análisis del Ministerio de Defensa, aunque haya enfrentamientos entre ciudadanos y militares dentro de la Federación de Mu, el gobierno actual tiene la ventaja en cuanto a calidad de equipamiento. Sin embargo, las fuerzas antigubernamentales, con el apoyo de Grabalcas y Milicial, están recuperando terreno. El ejército del gobierno se verá forzado a una lucha muy difícil. El análisis del Ministerio de Defensa se basaba en la tasa de adopción de equipo japonés en las fuerzas de defensa de Mu y la ubicación de las unidades que se habían revelado. Era solo una predicción, pero si Grabalcas o Milicial intervenían de forma masiva, el ejército del gobierno se quedaría sin opciones. Yo también tengo una preocupación, añadió el ministro de Asuntos Exteriores. El problema es que hay una gran cantidad de ciudadanos japoneses en Mu, muchos de ellos por viajes de negocios de empresas comerciales. Según los registros de nuestra Cancillería, el número ronda los 20.000. ¿20.000 ciudadanos? Eso es grave. Si llegaran a ser asesinados. Para garantizar su seguridad, hemos emitido una orden de evacuación del país, pero, aunque la vía marítima sigue siendo una opción, algunas rutas aéreas ya han sido tomadas. Cruzar las fronteras de Mu por tierra es, sencillamente, imposible. El informe del canciller era igualmente desolador. Para cruzar la frontera de Mu por tierra, tendrían que usar las carreteras principales construidas por empresas japonesas, pero la mayoría de esas rutas son ahora los ejes de avance tanto de las fuerzas gubernamentales como de los rebeldes. Además, las distancias son enormes. Incluso si lograran llegar a la frontera, desde Mikala hay unos 300 kilómetros de distancia, y desde Otaheit hay más de 800 kilómetros. Estas cifras equivalen a la distancia entre Tokio y Nagoya, o Tokio e Hiroshima. Con las carreteras bloqueadas, evitando campos de batalla y sin suministros de combustible para vehículos privados, escapar es una tarea titánica. Ministro de Defensa, ¿podemos desplegar a las fuerzas de autodefensa para rescatarlos? Sobre eso, ya hemos trasladado unidades de transporte de la Fuerza Aérea a Leifor. Además, el Regimiento Central de Respuesta Rápida del Ejército y el 2 Grupo de Helicópteros están en estado de alerta máxima en Leifor. También hemos ordenado a la 7 División, estacionada allí, que acelere los preparativos para un posible rescate por tierra. En cuanto las órdenes se den y los preparativos terminen, podemos desplegarnos en Mu inmediatamente. Tras la guerra de Leifor, la 7 y 8 División del Ejército de Tierra, que habían luchado contra los restos del ejército de Leifor, permanecieron allí bajo el pretexto de mantener el orden y eliminar focos de resistencia. Esas unidades se habían fusionado con nuevos reclutas y reservistas movilizados al final de la guerra, reorganizándose en los mandos territoriales de Leiforia y Reiling. Estas fuerzas estaban desplegadas para proteger lo que de facto era el nuevo territorio y la línea de vida de Japón, y tras el inicio de la guerra civil en Mu, habían comenzado a prepararse para el combate rápidamente. Bien. Entonces, sin embargo, interrumpió el ministro, el gobierno de Mu todavía duda en aceptar una intervención formal de nuestro país. Sin una petición oficial de su parte, nuestra entrada sería vista como un acto de invasión. Caeríamos justo en su trampa. ¿Qué? Incluso en un momento como este, incluso en este mundo, la intervención en otro país sin una petición formal se considera una agresión. Si eso sucediera, Japón perdería su legitimidad y no solo Grabalcas y Milicial, sino cualquier otro país, tendría una excusa para declararles la guerra. Al fin y al cabo son una gran potencia. Sus políticos deben tener su orgullo. Después de todo lo que han hecho siguiendo nuestros consejos, no, espera, entonces lo que hacen Grabalcas y Milicial no es una invasión. Era una pregunta natural del primer ministro Takeda. Aunque las posiciones fueran distintas, lo que hacían Grabalcas y Milicial era apoyar a fuerzas antigubernamentales. Una invasión por definición. Sus acciones eran mucho peores.
Sin embargo, el ministro de Información negó con la cabeza amargamente. No. Desde que estalló la guerra civil, alguien que se hace llamar el gobierno legítimo de la Federación de Mu ha estado emitiendo peticiones de auxilio a la Unión Mundial. El enemigo tiene una justificación moral para intervenir. Además, técnicamente, ellos participan bajo la figura de voluntarios que apoyan al ejército rebelde de Mu. Maldición, se nos adelantaron en todo. Entonces, ¿no podríamos enviar al menos una unidad pequeña de rescate para los ciudadanos? Ese es trabajo para las fuerzas especiales, y el gobierno de Mu aceptaría más fácilmente una presencia reducida. Eso podría ser posible, pero es imposible rescatar a 20.000 personas con una unidad pequeña. El número de civiles es simplemente demasiado alto. Por muy élite que fueran las fuerzas especiales, no tenían forma de transportar a tal cantidad de gente. Enviarlas sería como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Por el momento, ya hemos enviado aviones de transporte C-2 al aeropuerto militar primero de Otaheite bajo el pretexto de ser aviones de enlace, aprovechando el acuerdo de uso compartido entre nuestra fuerza aérea y la de Mu, y hemos comenzado la evacuación. Pero ese es el único aeropuerto con tal acuerdo. Mientras que en la zona de Otaheite el ejército del gobierno mantiene la seguridad, en ciudades como Mikal no podemos ni asegurar el área ni aterrizar nuestros transportes. Tal como decía el ministro de Defensa, la evacuación en Otaheite ya había comenzado. La Fuerza Aérea había enviado en masa los nuevos C-2K mejorados, y ya estaban intentando sacar a casi 2.000 personas por aire. Sin embargo, era obvio que la prioridad de evacuación debería ser para aquellos en zonas de peligro bajo control rebelde, más que para los que estaban en la relativa seguridad de Otaheite. Además, en otras zonas seguras fuera de Otaheite, al no haber acuerdos de uso compartido de aeródromos, ni siquiera podían usar el pretexto de los aviones de enlace, dejando a muchos japoneses esperando con angustia. A menos que el gobierno de Mu hiciera una petición formal, sería difícil actuar a gran escala. Entonces, para hacer algo serio, necesitamos que Mu mueva ficha primero. Actualmente, nuestro Ministerio de Exteriores está manteniendo contactos secretos con ellos, pero precisamente por ser secretos, las cosas avanzan despacio. No hay opción. Ministro de Defensa, acelere los preparativos para una intervención total de las fuerzas de autodefensa. Y envíe a las fuerzas especiales de antemano para rescatar a los ciudadanos que sea posible. Entendido. Rescataremos a nuestra gente, sin falta. Y que los ministerios de Información, Exteriores y Defensa sigan recopilando inteligencia. Ahora mismo, la información lo es todo. Usen espías, aviones de reconocimiento, lo que sea. Ya que no podemos intervenir formalmente todavía, haremos todo lo que esté en nuestras manos. Dependiendo de la decisión del gobierno de Mu, había poco que el gobierno japonés pudiera hacer oficialmente. Sin embargo, el hecho de que Japón hubiera enviado aviones de evacuación bajo un pretexto técnico en menos de 3 días desde el estallido del conflicto y ya estuviera preparando una intervención a gran escala, hablaba de su eficiencia. Si alguien, sabiendo que aún no podían intervenir legalmente, los llamara incompetentes después de haber hecho tanto en tan poco tiempo, no sería más que un necio carente de la imaginación necesaria para comprender la complejidad de los asuntos de Estado. Al día siguiente, 13:38 hora estándar de la área de la Segunda Civilización, Federación de Mu, Aeropuerto Internacional de Ainak. Mientras las llamas de la guerra comenzaban a propagarse por diversos puntos de la Federación de Mu, se libraba también un feroz combate en el aeropuerto de Ainak. Este lugar había sido objeto de una remodelación a gran escala financiada por capital japonés para permitir el aterrizaje de aviones Jumbo. Eliminen a los japoneses de este país. Ataquen. Ark. Rugieron las masas en respuesta. En ese momento, el aeropuerto estaba atestado de japoneses que habían huido de las rebeliones que estallaban por toda Mu. Tras ellos, soldados rebeldes y milicianos se abalanzaban sobre las instalaciones intentando abrirse paso. A todos los oficiales. No permitan que los grupos armados entren al aeropuerto. Atención, mercenarios. Protejan este aeropuerto hasta el final. Hagan su trabajo y demuestren que valen lo que se les paga. Frente a la amenaza, una fuerza conjunta de compañías militares privadas, PMC, de origen japonés, enviadas para proteger a sus ciudadanos, y oficiales de policía enviados desde las prefecturas de Japón para la seguridad aeroportuaria, devolvían el fuego.
El gobierno japonés había logrado que el gobierno central de la Federación de MU aceptara tratar el aeropuerto prácticamente como un territorio arrendado, permitiendo el despliegue de mercenarios y policías para su custodia. Naturalmente, al pueblo de MU no le agradaba esta situación, pero a cambio de derechos comerciales y trato preferencial en la exportación de armas, Japón había conseguido que los altos mandos del gobierno de MU cedieran. Las fuerzas armadas están presionando por todo el perímetro del aeropuerto. Disparen. No dejen de disparar. Haciendo frente a los rebeldes se encontraba el equipo de seguridad antiterrorista del aeropuerto, compuesto por 250 policías provenientes de diversas prefecturas de Japón. Los oficiales empuñaban sus fusiles de asalto AR-18, fabricados por Owa Machinery, y desde el interior de las instalaciones descargaban incesantes ráfagas de 5,56 mm contra los soldados insurgentes. El AR-18 era originalmente un arma que Owa producía bajo licencia en la década de 1970 y que había sido puesta nuevamente en producción para su exportación a las naciones del Nuevo Mundo. Debido a su alta productividad, bajo costo y rendimiento aceptable, había sido adoptado y desplegado masivamente en las policías de todas las prefecturas. Además, posicionados en las azoteas del aeropuerto, equipos del SAT, equipo de asalto especial, y unidades de francotiradores de la policía móvil proporcionaban fuego de apoyo con rifles de precisión M1500, también de Owa, manteniendo a raya a las tropas enemigas. El equipo de seguridad del aeropuerto se había preparado para emergencias como actos terroristas o guerras, almacenando grandes cantidades de armas y municiones, además de desplegar numerosos vehículos blindados policiales designados oficialmente como vehículos de seguridad. Antes de la transferencia de Japón a este mundo, tales actos habrían provocado una condena internacional unánime por ser considerados una locura fuera de toda norma, pero las experiencias acumuladas tras el traslado habían transformado la mentalidad de los japoneses, llevándolos a forzar estos permisos de los gobiernos locales. Los milicianos están entrando por la pista. Solicitamos refuerzos urgentes. Negativo. No tenemos personal disponible en ninguna parte. Resistan hasta que lleguen las fuerzas de autodefensa. No importa si son pistolas, fusiles o lanzagranadas de gas, traigan todo. Desplieguen a todos los oficiales, movilicen incluso a los de la comisaría del aeropuerto. El destacamento de seguridad estaba echando toda la carne al asador. No solo participaban los miembros de la policía móvil, entrenados para disturbios, o el SAT, enviado de urgencia desde Japón justo antes del estallido, sino que incluso los policías uniformados de la comisaría del aeropuerto habían sido movilizados. Entre ellos, no era raro ver a oficiales con el uniforme azul claro y chalecos antibalas con la palabra Police escrita en grande, equipados solo con cascos blancos de control de tráfico o cascos de acero tipo 66 excedentes de las fuerzas de autodefensa, luchando con sus AR-18 o revólveres ni un Ambu M60. Incluso se veía a jóvenes oficiales de las estaciones de policía del aeropuerto, mujeres con chalecos antibalas que claramente no eran de su talla sobre el uniforme, participando en tiroteos con fusiles en mano. Era una guerra total. La guerrilla viene de frente por el estacionamiento. Sigan disparando. Escuadrón de granadas de gas, disparen. Usen el gas lacrimógeno como cortina de humo. El combate era especialmente intenso en el estacionamiento frente al aeropuerto. Los oficiales habían colocado patrullas y vehículos de seguridad como barricadas y coberturas improvisadas, mientras lanzaban granadas de gas lacrimógeno para crear humo y ocultar sus movimientos, mientras seguían disparando contra los rebeldes. Por otro lado, los insurgentes contaban con muchos combatientes irregulares de bajo entrenamiento y civiles amotinados que, con la visión y la respiración bloqueadas por el gas, realizaban cargas suicidas solo para ser cegados por las ráfagas de los fusiles automáticos de la policía. Cabe decir que, a excepción del SAT y la policía móvil, muchos de los oficiales de seguridad apenas habían tenido un curso acelerado sobre cómo usar el AR-18, por lo que, en términos de puntería, ninguno de los dos bandos era precisamente experto. Maldición. ¿Por qué tenemos que hacer el trabajo de las fuerzas de autodefensa? Me metí a policía precisamente para no tener que entrar al ejército. Cierra la boca. Si tienes tiempo para quejarte, dispara más rápido. Un joven oficial se lamentaba mientras cambiaba el cargador, siendo reprendido por su compañero que no dejaba de disparar. Bajo el sistema de reclutamiento de las fuerzas de autodefensa, aquellos en profesiones específicas como policías o bomberos están exentos del llamado.
Además, ante la necesidad de enviar grandes cantidades de agentes para mantener el orden en Paganda Oleifor, la Agencia Nacional de Policía aumentó drásticamente su cupo y renovó sus criterios de selección, iniciando una contratación masiva. Esto provocó que muchos jóvenes que querían evitar ser reclutados por el ejército se agolparan para convertirse en policías. En la mayoría de los casos, terminaban siendo entrenados brutalmente por instructores en la academia de policía y arrepintiéndose amargamente de su decisión, pero esa es otra historia. Y algunos de ellos, como ahora, se veían obligados a realizar tareas casi militares, lo que les hacía lamentarse aún más pensando, esto es exactamente lo mismo que estar en el ejército. Aquí el equipo de francotiradores en la azotea de la terminal. Un tanque enemigo está entrando por la zona de la terminal de autobuses. Desde la terminal de autobuses dentro del recinto aeroportuario, apareció un tanque de los rebeldes. Un tanque medio tipo 2 o un Duno, de fabricación del Imperio Graf-Alkas, que había sido introducido de contrabando para las facciones antigubernamentales antes de la Guerra Civil. Con la llegada del OUN-2, una versión mejorada con un cañón de 47 mm para combate antitanque, y el despliegue del posterior tipo 3, los excedentes del OUN-1 del ejército imperial se habían filtrado a través de la laxa aduana de Mu hasta llegar a manos de los rebeldes. El OUN-1 esquivó los restos de un autobús limusina de fabricación japonesa, mucho más grande que el propio tanque, y giró su torreta, apuntando su cañón de 57 mm hacia el equipo de francotiradores del SAT en la azotea. Sin embargo, en ese instante, un cohete antitanque voló desde otra dirección e impactó de lleno en el OUN, haciendo que el vehículo estallara desde dentro en un instante. Tanque enemigo silenciado por un cohete. ¿Cohete? ¿De dónde salió eso? La comisaría no tenía nada de eso. No te hagas el tonto, fue un cohete de la PMC. Quienes habían destruido al tanque OUN eran los mercenarios de Black Marine Japan, una compañía militar privada japonesa que resistía en el aeropuerto junto a la policía. Poco antes de que se estableciera el sistema de reclutamiento de defensa, el gobierno japonés había fomentado la creación de PMCs nacionales como parte de la mejora de su capacidad de defensa. Black Marine Japan nació de la fusión de varias sucursales japonesas de PMCs internacionales. Estas empresas habían sido contratadas por grandes corporaciones japonesas con negocios en Mu para tareas de escolta y seguridad antes del conflicto, y ahora defendían el aeropuerto donde se refugiaban sus clientes junto a las fuerzas policiales. El arma que el mercenario había disparado contra el tanque enemigo era una granada propulsada por cohete RPG-7V2, adquirida y recuperada de los depósitos del ejército ruso en los territorios del norte. En Japón, poseer algo así de forma privada sería motivo de arresto inmediato, pero a las PMCs se les permitía tener este armamento bajo una estricta auditoría gubernamental. Para los oficiales de policía, que carecían de armas antitanque, estos mercenarios eran los aliados más confiables que podían tener. Atención, más tropas enemigas entrando por la zona de la terminal de autobuses. El personal de la PMC ha entablado combate. Parecía que los rebeldes planeaban lanzar un asalto liderado por el tanque OUN, ya que tras su destrucción, los soldados insurgentes comenzaron a pulular por la terminal. Sin embargo, con su tanque destruido por el RPG-7V2, se encontraron de frente con los mercenarios de Black Marine, armados con AK-74M, también recuperados de depósitos rusos, carabinas M4A1 cedidas por los depósitos generales de Sagami del ejército estadounidense, o fusiles AR-18 modificados. Los mercenarios abrieron fuego. La mayoría de ellos eran extranjeros con experiencia militar previa a la transferencia de Japón, y gracias a su alto nivel de entrenamiento, comenzaron a abatir a los soldados rebeldes uno tras otro. A pesar de que los rebeldes eran casi 30 contra apenas 10 mercenarios de Black Marine, en solo 5 minutos el bando insurgente fue repelido y la zona quedó bajo control. Informe. Las fuerzas armadas que asaltaron por la terminal de autobuses han sido repelidas con éxito por el personal de la PMC. Increíble, ya los controlaron. Definitivamente, las PMCs tienen un nivel de entrenamiento superior. Claro, esos tipos son profesionales del campo de batalla. Están en una liga distinta a la nuestra, que solo estamos aquí para tareas de seguridad. Al mismo tiempo, 20 kilómetros al oeste del aeropuerto internacional de Ainak, a través de la ruta aérea bajo un cielo encapotado que conducía al aeropuerto, avanzaban varios aviones de transporte de gran tamaño formando una línea de fila única.
Sus fuselajes, con un llamativo esquema de pintura gris azulado que recordaba a una ballena, volaban a baja altitud, serpenteando mientras se dirigían pausadamente hacia su destino. El grupo de aviones de transporte C-2, pertenecientes al 402 Escuadrón de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón, intentaba realizar un aterrizaje forzoso en el Aeropuerto Internacional de Ainak, escoltados por aeronaves de última generación del ejército gubernamental enviadas bajo condiciones específicas. Tras unas negociaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón que rozaron el chantaje, el gobierno central de la Federación de MU finalmente había permitido únicamente la evacuación de ciudadanos japoneses. Gracias a esto, la evacuación en aeropuertos y aeródromos fuera de Otaite estaba por fin a punto de comenzar. Entraremos en el espacio aéreo del aeropuerto en breve. Bien, que los cañoneros se adelanten y limpien el terreno. No den por hecho que no hay misiles tierra-aire, Sam, no cometan imprudencias. Recibido, nos adelantamos. Bajo las órdenes del comandante, 2 unidades AK-2 Gunship, equipadas con una enorme cantidad de contenedores de cohetes y ametralladoras, se lanzaron sobre el aeropuerto adelantándose a los C-2 de transporte. Como su nombre indicaba, se trataba de armas valiosas. Aviones C-2 modificados como camioneros. Esta versión portaba simultáneamente múltiples sistemas de ataque a tierra, incluyendo un mortero pesado de 120 mm modificado para carga trasera, un cañón automático OCTA de 40 mm desarrollado para nuevos vehículos de combate blindados, y cañones Vulcan JM61A1 de 20 mm producidos bajo licencia. Dado que la flota de transporte de esta misión estaba compuesta por modelos C-2, se decidió emplear estas versiones modificadas que compartían la misma autonomía y rendimiento de vuelo para actuar como escoltas. En misiones de este tipo, mantener la homogeneidad de los modelos de aeronaves resultaba lo más adecuado. Alcanzado el espacio aéreo del aeropuerto. Iniciando apoyo terrestre. Veo humo rojo. Ahí es. Fuego de barrido con el Vulcan, fuego. Para apoyar a los guardias del aeropuerto que resistían desesperadamente, el AK-2 inició el combate. Apuntando a la zona del estacionamiento donde las fuerzas rebeldes intentaban asaltar, el cañonero desató una lluvia de proyectiles con sus cañones Vulcan. Justo en ese momento, los operativos de la compañía Black Marine lanzaron humo rojo hacia la posición enemiga, permitiendo que el AK-2 aniquilara a los rebeldes en tierra sin riesgo de fuego amigo. Haremos una pasada más con el AK-2 antes de entrar en configuración de aterrizaje. Aviones del gobierno, solicitamos escolta. Recibido. Para nosotros es un honor escoltar a la Fuerza Aérea de Japón, nuestros maestros. Continúen recto hacia el aeropuerto, nosotros cubriremos sus espaldas. Quienes escoltaban a los transportes eran naves de la Fuerza Aérea de la Federación pertenecientes al bando gubernamental. Debido a que solo se permitió la entrada de aviones de enlace, la escolta de cazas japoneses no fue autorizada, delegando esa tarea en las naves del gobierno de MU. Al ser escuadrones de élite del gobierno, sus monturas no eran los antiguos Marine, sino que habían sido actualizadas con cazas a reacción japoneses para exportación. A pesar de haber sido retirados del frente de apoyo aéreo para esta misión, los pilotos no se quejaron. Después de todo, se trataba de su propia gente. De cualquier modo, el hecho de que Japón pudiera disponer de los valiosos recursos aéreos del gobierno de MU demostraba cuán grande era su influencia en la federación. Aquí el E-767 Uzume de la Fuerza Aérea de Autodefensa al Escuadrón Salamandra y a los aliados del gobierno. Múltiples contactos hostiles se aproximan por el rumbo 210 a una velocidad de 200 nudos. Se dirigen al aeropuerto internacional. Desde el avión de alerta temprana y control, AWACS, que supervisaba la operación desde la retaguardia, llegó una advertencia a los cazas de escolta. Dado que las naves del gobierno de MU no eran compatibles con el enlace de datos, Datalink, los pilotos se centraron en sus radares tras recibir el aviso por radio. Confirmado por mi parte también. Son unos 40, por la velocidad, deben ser los Marine Kai de los rebeldes. Líder, ¿les damos caza? Claro que lo haremos. Me muero de ganas de pintar una nueva marca de derribo en mi fusil. Como cazadores feroces, los pilotos subordinados ansiaban el combate aéreo. El líder del escuadrón, considerando que unos simples Marine Kai no serían problema, dio la orden para que sus hombres liberaran tensiones. Ja. Por supuesto. Escuadrón Alfa, intercepten y eliminen a los hostiles. Entendido. Y lo siento, pero el Escuadrón Bravo continuará con la escolta. ¿Qué? A nosotros nos toca la peor parte. No digas eso. Es una misión de honor.
proteger a nuestros maestros. TSK. Dicho esto, el líder del escuadrón se dirigió al combate pilotando su nueva montura japonesa, el T-4B, un avión de entrenamiento polivalente. Inclinó la nave hacia la derecha y aumentó la potencia del motor. Sus subordinados lo siguieron para enfrentar al enemigo. De Salamandra 01 al escuadrón Alfa. Síganme. El que llegue primero se lo queda. Master Armon. Los seguros de las armas de su nave y las de sus subordinados fueron desactivados. Distancia 3,000. Fijando misil, Fox 2. Fuego. A la señal del líder, cada nave disparó simultáneamente los misiles AIM-9 y de Winder instalados en sus alas derechas. Los misiles, trazando estelas como estrellas fugaces, persiguieron a los Marine Kai enemigos que aún apenas se veían como puntos en la distancia. Los pilotos rebeldes intentaron maniobrar desesperadamente, pero ante la velocidad de un misil, reaccionar una vez que está a la vista es demasiado tarde. En un abrir y cerrar de ojos, más de 10 naves enemigas fueron vaporizadas. Era el resultado lógico. El escuadrón gubernamental se cruzó velozmente con los Marine Kai supervivientes. Estas naves no se diferenciaban mucho estéticamente de las originales, salvo por llevar motores japoneses. Se decía que podían equipar misiles portátiles, pero el líder no creía que los rebeldes tuvieran tales recursos, y dado que no habían disparado ninguno, confirmó su sospecha. Por lo tanto, no eran una amenaza. El líder viró su nave bruscamente a la derecha, ajustó la velocidad y se posicionó tras un Marine Kai que volaba torpemente. Aunque tuvieran motores japoneses, un Marine Kai con sus prestaciones básicas deficientes no era rival para un reactor como el T-4B. Te tengo. Apretó el gatillo. El cañón Vulcan de 20 milímetros de 3 tubos, instalado en un contenedor bajo el fuselaje, escupió fuego. El Marine Kai, expuesto a una lluvia de proyectiles de 20 milímetros, se llenó de agujeros al instante y se desintegró, dispersándose en 1000 pedazos. En uno de los fragmentos del ala, el líder alcanzó a ver un distintivo círculo amarillo con letras azules. Esa marca de la espada, estos son los tipos del 33 Escuadrón. Al identificar la unidad enemiga, el líder recordó algo. El líder de esa unidad es Paterrim Sagan. El líder sonrió con malicia. Si no lo habían reubicado, el comandante de ese escuadrón era Paterrim, su antiguo instructor. Un hombre al que todavía detestaba por el trato brutal y los castigos físicos que le propinaba cuando él era un novato. Mientras derribaba cualquier nave que se cruzara en su camino, el líder buscó frenéticamente la nave insignia del enemigo. Sus ojos expertos encontraron un emblema familiar en medio del caos del combate, unas de picas. No había duda, era el emblema personal de Paterrim. Te encontré, Paterrim. Al localizar a su antiguo mentor, el líder ignoró al resto de las naves y se lanzó a toda velocidad tras el avión de Paterrim. Paterrim, me trataste con mucha dureza cuando era un polluelo, ¿verdad? La distancia se acortaba. Paterrim pareció notar su presencia y miró hacia atrás desde su cabina abierta. Ya no soy el mismo de aquel entonces. Apretó el gatillo. Fue un ataque sorpresa seguro, pero Paterrim hizo descender su nave bruscamente, escapando de la línea de fuego. Los proyectiles pasaron rozando el fuselaje del Marine. TSK. Chasqueó la lengua. El líder ganó altitud tras la pasada y observó desde arriba al Marine Kai de Paterrim, que volaba pesadamente a baja cota. Ciertamente, el Marine tiene buena maniobrabilidad a baja velocidad. Pero eso no sirve de nada si tengo la ventaja de altura. Por muy buen piloto que fuera el oponente, seguía volando un biplano obsoleto. Si fuera una nave cedida por Graval caso milicial tal vez sería distinto, pero era imposible que esa antigüedad pudiera competir contra un jet. Cae de una vez. Posicionado de nuevo en la línea de tiro, el líder volvió a disparar. Pero falló otra vez. En esta ocasión, él también redujo la velocidad y se colocó justo detrás de Paterrim a baja altitud. Este tipo se mueve como una mosca. Disparó varias ráfagas con insistencia, pero todas fallaron, perdiéndose en el vacío. Paterrim esquivaba los proyectiles con una calma asombrosa. Basta, voy a terminar con esto. Frustrado por no poder cerrarlo, el líder cambió el selector de armas del cañón al misil Abraham que reservaba en su ala izquierda. Normalmente, un piloto de jet terminaría la misión reservando un Sidewinder para defensa propia. Al menos así lo haría un piloto japonés. Sin embargo, él ya se había olvidado de las normas. Fijó el blanco mediante el rastro infrarrojo y apretó el gatillo del misil. Es un regalo, acéptalo. El misil salió disparado desde el extremo del ala e impactó directamente en la cola de la nave de Paterrim.
La explosión envolvió la cabina, haciendo desaparecer a Paterrin mientras la aeronave se deshacía en pedazos. TSK, fósiles fuera de época. No tuvo tiempo ni de saborear la victoria cuando su aeronave se sacudió violentamente. Junto al estruendo de una explosión, las alarmas de advertencia comenzaron a resonar por toda la cabina. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Miró frenéticamente hacia la parte posterior del avión. El estabilizador vertical blanco, que debería haber estado allí, había sido grotescamente arrancado por lo que parecían fragmentos de metralla, quedando reducido a un amasijo de metal lleno de agujeros. Los controles no respondían. Era probable que acabara de perder toda la presión hidráulica. Al volar por los aires la cola, el líquido de las tuberías debió de vaciarse por completo en un instante. Solo había un tipo de ataque capaz de tal potencia destructiva: artillería antiaérea. ¿De dónde? Al observar hacia el suelo, el líder del escuadrón divisó múltiples destellos de fuego provenientes de unos campos de cultivo ligeramente despejados. En ese momento, comprendió que había sido atraído directamente hacia una posición antiaérea de los rebeldes. Con los sistemas de control ya perdidos, el avión del líder quedó expuesto a un fuego antiaéreo que él mismo habría llamado fósil, siendo acribillado hasta ser derribado. La aeronave se estrelló contra las posiciones rebeldes, convirtiéndose en su propia tumba. Mientras tanto, durante este combate aéreo, los aviones de transporte de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón completaron su misión. Gracias a que el líder del Escuadrón Bravo asumió el mando, la operación terminó en un éxito rotundo. Es muy probable que el líder del escuadrón hubiera caído, efectivamente, en una trampa. Fin del capítulo 40. El link a la historia del autor estará en la descripción.